Lo que escribió mi padre sobre el periódico de medianoche. Parte 3. Hola chicos. Ha sido un tiempo. Sé que algunos de ustedes pueden haberse preguntado dónde he estado. La verdad es que me ha costado mucho procesar lo que escribió mi padre en su diario, porque ahora me arrepiento aún más de haber leído el periódico de medianoche. Haré todo lo posible para transcribir su diario, aunque sé que será difícil revivir los eventos que describe. Retomando el tema. Después de no poder agarrar el periódico de medianoche del porche de mi vecino, decidí dejar de intentar interferir con el periódico por un tiempo. Sentí que me conocía de alguna manera, sabía que había tratado de detenerlo antes y, como resultado, estaba tratando de distanciarse de mí. Mi única opción en este momento es seguir leyendo y ver si hay alguna pista en el diario de mi padre, que pueda ayudarme a entender más el periódico y, tal vez, encontrar una manera de detenerlo. Esto fue lo que estaba escrito en la siguiente entrada del diario. Tu madre y yo nos sentamos en mi oficina, el periódico de medianoche entre nosotros. ¿No puedes leerlo? Ella preguntó. Incluso en ese entonces, ella se mostró incrédula, incluso cuando le conté sobre el periódico de Thai en Vietnam. Creo que pensó que yo me lo había inventado todo. Que había hecho una copia del periódico para asustarla o algo así. Desearía haberlo hecho. Miré la página frente a mí una vez más, solo para complacerla. Otra vez, las palabras se mezclaron. Todo lo que pude distinguir fue el encabezado. No puedo leerlo, dije finalmente. No me lo estoy inventando. Realmente no puedo leer nada. ¿Quién lo entregó entonces? Preguntó. Había una sonrisa maliciosa en su rostro, como si supiera que eso me dejaría perplejo. Lo hizo porque entonces no sabía la respuesta. Y aún no la sé. Ni idea. Será mejor que no me hagas una broma. Sin embargo, no parecía convencida. Entonces había algo arrastrándose en su voz. Algo parecido al miedo. Algo parecido a la fría comprensión de que me conocía, de que sabía que nunca escribiría algo así. Esto es realmente malo. Un artículo de familias que se matan unas a otras. ¿Así? ¿A quién se le ocurre eso? Me encogí de hombros. ¿A quién se le ocurrió lo de Trigead? Tai dijo que simplemente aparece. También dijo que los artículos se hacen realidad de alguna manera. Ahora tu madre estaba sonriendo de nuevo. Era el tipo de sonrisa que dice ahora sé que me estás tomando el pelo. Pero yo no estaba sonriendo. No había dejado de caminar, de un lado a otro, desde que me leyó el artículo en voz alta. Ella solo me había visto así en mis días malos, en los días en que me ponía a pensar en Tai, y el resto de los chicos que perdimos en la jungla. Sobre cómo pude haber tenido un destino igual al de ellos. No hablamos mucho del periódico después de eso. Simplemente lo enrollamos y lo arrojamos en una bolsa de plástico, con el resto de la basura de ese día. En ese entonces estábamos ocupados, era más fácil olvidar las cosas. Tuviste escuela. Tuvimos trabajo. Todos trajimos trabajo y preocupaciones a casa. Ahora que estoy solo y ya no trabajo, es diferente. Es como si todo lo que hago es pensar, todo lo que hago es recordar. Me gustaría poder olvidar. Desearía que esta maldita casa no estuviera tan vacía, tan propensa a hacer eco de mis pensamientos y recuerdos y arrojarlos de vuelta a mí. Pero es mejor que no estés aquí. Es muy peligroso. Porque, ahora, yo también he estado recibiendo el periódico. Unos días después de haber tirado ese primer periódico, tu madre y yo estábamos acostados en la cama. Esto puede ser un shock para ti, pero no dormíamos exactamente a las 9 p.m. como tú lo hacías. Teníamos un pequeño televisor en nuestra habitación, que estoy seguro que has olvidado. A tu madre le encantaba ver películas. Ella coleccionaba cientos en VHS. Las películas de ciencia ficción eran sus favoritas. Cualquier cosa con extraterrestres, espacio y rayos láser. Se sentaba ahí, mirando la pequeña pantalla con un cigarrillo en la mano, con esta pequeña sonrisa en su rostro. Eso es genial. Decía, y yo me volvía y había un tipo con una espada láser o un tipo con un traje de robot. Ojalá pudiera recordarla así para siempre. Ojalá hubiera subido demasiado el volumen, lo suficientemente alto para que nunca escucháramos los golpes en la puerta principal. Pero no pasó eso. Entonces lo escuchamos. Era imposible no hacerlo. Quienquiera que estuviera llamando, era como si supieran exactamente cómo golpear la puerta para que lo escucháramos en nuestra habitación. No sé si lo escuchaste desde la tuya.
Espero que no lo hayas hecho. Tu madre quería llamar a la policía. Pensó que el periódico lo estaba entregando a alguien peligroso. Alguien que quería asustarnos. Creo. Sé que ella tenía razón. Decidimos no llamar a la policía. Si no pudieran leer el periódico, como yo no pude, no se alarmarían tanto como nosotros. No supe qué hacer. Quería tirarlo, pero tu madre dijo que deberíamos leerlo. Que podría darnos una idea de quién o qué lo estaba haciendo. Si hay una razón por la que nos lo están entregando, podríamos averiguarlo al leerlo. Estuve de acuerdo. Una parte de mí también tenía curiosidad. Ahora desearía no haberlo hecho. Siempre que pienso en ese momento, esa elección, es como si cada fibra de mi ser presente estuviera gritando a mi yo pasado. Gritándole que nunca más dejara que tu madre leyera otro periódico. Pero no puede oírme. Así que recuerdo que abrí la puerta, metí el periódico y se lo entregué a tu madre. Nos sentamos en mi oficina. La puerta tenía cerradura, y tan pronto como tu madre y yo entramos, ella la cerró. Incluso entonces, era como si supiéramos que esto era peligroso, que nunca podrías involucrarte en eso. ¿Por qué lo sabíamos y seguimos adelante? Es un misterio. Tal vez, así es como funciona el periódico, como atrapa a las personas y las atrae. La curiosidad puede anular el sentido común si algo es lo suficientemente intrigante. Tu madre cortó los hilos negros que sujetaban el papel y lo vimos desplegarse lentamente. Lo tomó, lo sostuvo debajo de la lámpara de mi escritorio y comenzó a leer. Difusión de noticias extrañas transmitidas por cable local. Las compañías de cable locales están perplejas después de los informes de una transmisión de noticias extrañas que apareció en lugar de Local News. Los espectadores informaron que esta transmisión apareció después de una pausa comercial regular, justo en el horario generalmente reservado para Local News. Al principio parecía una transmisión de noticias normal, Dijo un residente local. pero sabía que algo era extraño cuando el presentador era otro. Quiero decir, ha estado en el aire durante años. El tipo es una leyenda local. El logo también era diferente. Decía U-News en lugar de Local News. Pero el presentador y el logo no fueron los únicos cambios. En lugar de noticias locales y nacionales, empezaron a hablar de mí, sobre nosotros, sobre mi familia. Dijo. Al principio se trataba de cómo mi esposa había ido al supermercado y decía exactamente lo que había comprado. Luego estaba hablando de mis hijos, lo que hacían en la escuela, las calificaciones que obtenían. Incluso descubrí que mi hijo había reprobado un examen de matemáticas y decía que había tratado de cambiar una F por una B con un bolígrafo rojo. Luego se rindió y escondió el examen en su casillero. La casa de este testigo no fue la única familia en la ciudad que se vio afectada. De hecho, parecía que alrededor de una de cada 20 casas recibieron la transmisión, y el resto de las casas en la ciudad recibieron Local News, como es normal. Una viuda jubilada fue una de las personas afectadas. Fue horrible. Dijo. Al principio pensé que era alguien jugando una broma. Como si algún loco de la ciudad se hubiera metido con mi televisión. Pero ese hombre, ese presentador, sabía cosas sobre mí que nadie más podía. Dijo lo que había desayunado, lo que había visto en la televisión, cuando había ido al baño, y lo que había hecho allí. ¡Qué atrevimiento! Luego, al día siguiente, sucedió de nuevo. Sé que mucha gente en la ciudad se quejó con la compañía de cable y con ese canal específicamente, pero a las 6 de la tarde, ahí estaba de nuevo. Deberían haber sido Local News, las noticias siempre pasan a las 6. Fue incluso peor esta vez. El presentador empezó a decir lo que haría mañana, como si lo supiera. Dijo que llamaría a mi hija y le contaría sobre la extraña transmisión de noticias y le pediría ayuda. La señora tenía razón. Más y más gente del pueblo comenzó a informar que el extraño presentador tenía razón sobre lo que harían al día siguiente. Era como si pudiera ver el futuro. Dijo un residente. Se puso cada vez peor. Siguió relatando el señor.
El bastardo apareció en la televisión una noche y estaba diciendo lo que mi familia y yo estaríamos haciendo la próxima semana. Luego, el mes siguiente, intenté desenchufar la televisión, pero la maldita cosa seguía sonando, sin electricidad. Llamamos y llamamos a la compañía de cable e incluso enviaron a un tipo a reemplazar la caja. Pero esa noche, a las 6, volvió a pasar. Esta vez el presentador parecía enojado como si supiera que nos habíamos estado quejando. Luego empezó a decir cosas horribles sobre cómo tendría un infarto en 3 días, sobre cómo mi hijo sería atropellado por un automóvil. Espero que el bastardo esté equivocado, pero mi hijo se queda en casa sin importar qué. De hecho, muchos residentes comenzaron a quejarse de que el presentador ahora solo informaba malas noticias. Dijo que a una mujer se le diagnosticaría cáncer, y tenía razón. Dijo que un hombre perdería su trabajo, y tenía razón. Pero quizás lo más perturbador que predijo fue el crimen imperdonable que el señor John Williams cometería. El nombre ha sido cambiado para la reserva del caso. El señor Williams fue uno de los residentes más ruidosos que se quejó con la compañía de cable y la policía local sobre la transmisión de noticias. Cuando las compañías insistieron en que no había nada malo con su servicio y que otros residentes estaban recibiendo local news, como de costumbre, él instó a otros habitantes de la ciudad a desconectar sus televisores y ponerlos en un almacén de su propiedad. Parecía que casi todos los residentes que estaban recibiendo U-News aceptaron su oferta, agregaron sus televisores a la parte trasera de la camioneta del señor Williams y lo ayudaron a descargarlos en el almacén. Incluso algunos de los ciudadanos que no estaban recibiendo la extraña transmisión optaron también por agregar sus televisores al montón. Pareció funcionar. Al principio. Esa noche, a las 6 de la tarde, todas las casas que habían recibido la transmisión por televisión hicieron un descubrimiento sorprendente. Sus radios estaban transmitiendo U-News y el presentador sonaba enojado. Comenzó leyendo la fecha exacta, la hora y la causa de la muerte de todas las personas que estaban escuchando. Luego, el presentador informó a todos exactamente qué estaría haciendo el señor Williams en unas pocas horas. Dijo que John intentaría tirar su radio, pero que la radio de su auto comenzaría a reproducir la transmisión a todo volumen. Entonces, John llevaría un martillo a la radio del coche para destruirlo, y como eso no funcionaría, tomaría su rifle y le dispararía. Pero justo cuando iba a hacerlo, John cambiaría de dirección, entraría a su casa y... bueno, ya sabes el resto. Después de los informes de varios disparos en la casa Williams, 2 oficiales de la policía local que respondieron, entraron a la casa a la fuerza. Solo para descubrir los cuerpos de la familia Williams, su esposa, sus hijos, e incluso el perro de la familia. Todos disparados. El mismo John Williams estaba sentado en el patio trasero, con la radio que había tirado unas horas antes. Los espectadores informaron que John seguía gritando las mismas palabras una y otra vez. La noticia me obligó a hacerlo. La noticia me hizo hacerlo. Después de las acciones reprobables del señor Williams, U-News nunca volvió a aparecer en las ondas locales. Pero algunos de los residentes afectados afirmaron que lo que había dicho el presentador todavía estaba sucediendo. Engañé a mi esposa. Dijo un residente que desea permanecer en el anonimato. Exactamente como dijo el tipo de las noticias. Yo no quise. Lo juro. Traté de detenerlo, pero fue como si me estuvieran forzando a hacerlo, como si no pudiera controlarme. Obviamente nadie lo tomó en serio. Las horribles predicciones sobre los otros residentes también eran correctas. El señor tuvo un ataque al corazón 3 días después de nuestra entrevista inicial y su hijo salió corriendo de la casa, a pesar de que su madre intentó detenerlo. El niño corrió hacia la calle y fue atropellado por un automóvil que se acercaba. El conductor, cuyo nombre la policía local ha tratado de ocultar al público, era una de las personas que también había recibido la transmisión. Sus vecinos han declarado que él estaba preocupado por la predicción del noticiero de que atropellaría a un niño y posteriormente se quitaría la vida. U-News tenía razón una vez más, pero si ese hombre quería hacerlo, o si estaba siendo obligado a hacerlo, sigue siendo un misterio. Una vez que tu madre terminó de leer, fue como si algo pesado, algo enorme,
Algo invisible hubiera aparecido en la habitación con nosotros. Era algo más grande que nosotros, más peligroso que nosotros, como un animal desconocido con el que no quieres encontrarte. Maldición, dije, colapsando en mi silla. Tu madre se veía como yo me sentía. Pálida, arrepentida. La lectura de este documento me recordó cuando estuve sobrio durante un año, antes de tomar un trago y tirar todo a la nada. El impulso era fuerte antes, el arrepentimiento fue más fuerte después. Esta vez, guardé el periódico en mi archivador. Tenía una cerradura y era más alto que tú en ese entonces. Se sentía seguro ahí, como si ya no pudiera lastimarte, ni a ti, ni a nosotros. Pero no estábamos seguros. De ningún modo. Saber lo que le pasó a mi madre, saber lo que vendrá después, me hace querer dejar de leer. Me hace arrepentirme de haber empezado en primer lugar. Pero tengo que seguir adelante. Esto es más grande que mi familia ahora. Siempre lo fue.